Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Más allá de la ciencia, este canal holístico dedicado al mundo espiritual, emocional, esotérico, de la sabiduría ancestral y de la sabiduría moderna. ¿Por qué no? Hay que actualizarse también, ¿ok? Y para eso tenemos aquí a una compañera, amiga, a la que le tengo admiración, lo tengo que decir, porque la conocí hace mucho tiempo en su trabajo como ponente de Psyche y el trabajo con las creencias. Me pareció formidable su exposición. Vislumbré su punto de despertar también y de conexión con el resto de las almas, ¿vale? Aquí, pues, Vanessa Navarro, buscadora de la verdad, ¿ok? Y la tenemos como invitada hoy para hacer una charla muy interesante sobre los arquetipos y la simbología que representan. Preséntate tú, Vanessa. Venga, adelante. Vale, bueno, me ha hecho gracia lo de buscadora de la verdad porque tiene mucho que ver con ese arquetipo de Sagitario que comentábamos, ¿no? Ese sol y ese ascendente, Sagitario siempre busca la verdad. Aunque yo me he dado cuenta, quizás desde esa visión sagitariana, que la verdad, dijésemos, es una, o es solamente una la verdad que hemos venido a reconocer, que es que somos espíritu. Di que sí. Para mí no hay otra, o sea, que formamos parte de un todo, de una fuente, como lo queramos llamar, y que hay diferentes caminos para llegar ahí. Es la primera gran verdad de la filosofía perenne. El espíritu existe. ¿Eh? Eso Y sí que es somos, o sea, innegable. existe y somos además. Todas las culturas comparten ese precepto y todas las filosofías, si algo tienen en común, es esto, ¿no? Tanto el budismo, el hinduismo, como las chamánicas, como la católica, hay un espíritu, todos tenemos un espíritu y el espíritu trasciende, ¿ok? Eso es lo interesante. A partir de ahí, ya que cada uno crea en otras cosas, ¿no? En el dinero contante y sonante, ¿verdad? En el placer y en otras cosas, ¿vale? Virginiana, se define también como virginiana, me lo ha dicho varias veces, está orgullosa de serlo, ¿vale? Okay. También tiene esa contrapartida o ese complemento apasionado del Sagitario, ¿ok? Sí. Y esto también forma parte de esa simbología que tienen los planetas, el zodíaco, los astros sobre nosotros, que están grabadas en tantos y tantos milenios de sabiduría, pues, ancestral, ¿de acuerdo? Que es la que Vanessa va a aportar su pequeño granito de arena sobre esta simbología arquetípica. Mira, a mí me gustaría hacer como un paralelismo entre el trabajo que he ido haciendo como, en su momento como instructora de Psyche y trabajando con el subconsciente, con las creencias a nivel subconsciente y con la astrología, porque estábamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y me ha venido esto y digo, bueno, pues vamos a compartir esto. Entonces, yo lo que me he dado cuenta en estos años de procesos, sobre todo en los últimos, que además coinciden con una influencia astrológica, que es el retorno de Quirón, que sucede entre los 49 y 51 años, estoy revelando mi edad, sí, no pasa nada, que de hecho yo siempre digo a la gente que veo que está ahí o que está a punto, siempre le digo, si has visto El Señor de los Anillos, cuando Frodo, tanto Bilbo como Frodo, que además han nacido el mismo día, no es casual, que esto Tolkien sabía muy Es bien. curioso. Los dos nacen el 22 de septiembre, es decir, los dos son cúspide Virgo Libra. ¿Por qué? Porque Virgo tú le das una tarea y Virgo no para hasta que cumple con la tarea. Claro, sin desmerecer, para nada, pero hablando del arquetipo puro, de la energía pura. Tú le das el anillo a un Aries, por ejemplo, y no puede evitar, es fuego, es acción, es voy a ver qué es esto, me lo pongo y no, la película ya se ha terminado. Le das el anillo a un Virgo, un Capricornio, que tienen aquí el tema tarea, 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 entonces no paran hasta que cumplen con la tarea, no paramos. Y Libra ayuda en tanto en cuanto facilita las relaciones sociales, hace que todo sea un poquito más agradable, que tengamos amigos, que tengamos gente que nos apoye en ese cometido. Entonces, Tolkien pone tanto a Bilbo como a Frodo en el mismo día, nacen el mismo día, empieza la película, el libro también con esa celebración del cumpleaños de Bilbo, que también es el de Frodo, y entonces esa aventura que ellos viven durante 13 meses, por lo menos la de Frodo dura 13 meses, es justamente el retorno de Quirón, aunque se puede alargar un poco, que es donde yo me encuentro con mi herida
más profunda y tengo que enfrentarla aceptándola, es decir, aceptando mi parte de oscuridad y trascendiéndola, que es lo que hace Frodo, porque Frodo vive su oscuridad, vive la oscuridad al máximo, en forma de anillo, pero es como un reflejo de su propia oscuridad. Entonces, en ese sentido, es súper interesante y lo he hecho como... Para mí la mente es como un jardín. Vamos a pensar en un jardín, que esto es muy virginiano. Entonces, primero, el primer paso para resetear nuestra mente y poder transformar nuestra vida y reconocer esa verdad, que es que somos espíritu, es darnos cuenta que hay un jardín. Es darnos cuenta que nuestra mente es un jardín. Y eso sería en astrología para mí el sol. Es decir, yo siempre cuento, cuando hago una lectura de carta natal, que la carta natal es un mapa o el mapa del territorio de nuestra psique. Entonces, cuando vamos a un sitio y vemos el mapa, vemos, pues por aquí se llega antes, por aquí igual hay más vueltas, por aquí parece que el camino es más fácil, por aquí parece que, yo qué sé, nos vamos a encontrar con más curvas. Sin embargo, aparentemente el destino está ahí esperándonos. Sí. Entonces, tenemos ese mapa y en ese mapa, en esa película que es nuestra vida, tenemos una serie de personajes que son los planetas y el protagonista es el Sol, porque es el astro rey. La luna lo acompaña y luego hay otros personajes que tienen más o menos importancia, todos cuentan, pero sí que el Sol es como el que más protagonismo tiene. El que más alumbra, ¿eh? Exacto, y es lo que hemos venido, como si dijésemos, con lo que hemos venido a conectar y lo que hemos venido a compartir. Entonces, en ese sentido es importante conocer nuestro arquetipo y ver cuál es la parte luminosa de ese arquetipo y cuál es la de más alta vibración y la de más baja vibración, para poder regularnos, porque todos los arquetipos navegan entre la más alta vibración y la baja y luego podemos estar en un estado intermedio o ir cambiando. Luego tenemos lo que es, una vez hemos visto que hay un jardín, o que está el jardín, hemos tomado conciencia, ese sol, esa parte masculina, me doy cuenta, ese adulto responsable, toca como desbrozar, limpiar ese jardín de malas hierbas. Y ahí entra todo el trabajo con creencias, el trabajo de liberación emocional, lo que nos resuene para poder limpiar ese jardín. Y ese proceso lo rige la luna, porque la luna es, dijésemos, nuestro niño, nuestra niña interior. Esto lo estoy diciendo así para relacionarlo, luego podemos ampliar cada arquetipo. Y es nuestra parte subconsciente. Si el sol es la parte consciente y el adulto responsable, la luna es la parte subconsciente y es el niño, la niña interior. Entonces, no llegamos a nuestro sol si no transitamos nuestra luna. Por eso hay gente que dice, yo no me identifico con el signo, es decir, con el arquetipo. Quizás no estás llegando ahí porque te has quedado de alguna forma pegado a la luna, sí, a ciertos patrones infantiles, lo que sea. El reto es cuando tienes, por ejemplo, el sol y la luna en el mismo signo, que es mi caso. Yo me acuerdo ahora, Vanessa, recuerdo que tengo la luna en Géminis. Vale, que te lo preguntaba antes. Ahora me ha venido, fíjate. Súper mutable, entonces. Tienes mucha energía mutable, mucha de movimiento, adaptación, versatilidad, versatilidad a tope. Es muy, te interesan los pequeños temas, pero también los grandes temas, sí, por ese Sagitario y ese Géminis. Entonces, la luna es lo que, como si dijésemos, si tenemos una semilla que es el sol, que es lo que vamos a plantar, la luna es lo que nutre esa semilla y para que sea una nutrición óptima, pues tenemos que hacer un trabajo a veces de purificación, depuración, sanación, como cada uno lo quiera llamar. Y luego una vez ya tenemos el terreno preparado, entonces ya plantamos la semilla o las semillas, que es como pasar a la acción. Es la parte de acción externa, pero que nace de haber hecho una acción interna mucho más femenina, que es fertilizar ese terreno. Esas semillas puedan crecer. Entonces salimos al mundo con la energía de Venus, que es la parte más femenina que magnetiza, y la energía de Marte que va por lo que quiere, y luego ya empezamos a encontrarnos con diferentes personas, situaciones en el mundo, y ahí se activan ya los planetas sociales, los planetas transpersonales, que ya nos llevan a ir más allá y trascender el personaje. Esto sería un poco así resumiendo como el movimiento que se vive o que vivimos en la carta. Entonces,
una pregunta, una cuestión que a veces surge mucho es, pero bueno, esto está predeterminado. A ver, los planetas proponen y tú dispones. Tú dispones. O sea, es una energía que está disponible. Pregunta que te harán muchas veces, ¿se puede modificar la carta? ¿Se puede desafíar ese organigrama? La carta no la puedes modificar porque es una imagen, una foto fija del día que naciste y eso es así. Lo que sí, claro, puedes ir a la alta vibración o puedes ir a la baja vibración. Entonces, tú puedes ver cartas que dices, guau, qué potencial de, y la persona no lo ha desarrollado. Versa, pues parecía que había muchos obstáculos, pero la persona los ha tomado como impulso para poder superarse a sí misma. Claro. Entonces, esto es para mí, es decir, como el tarot también, es energía disponible que tú utilizas de una u otra forma. ¿En base a qué? Para mí ese es el misterio. Porque tu alma lo ha elegido, es decir, ¿por qué tres hermanos que viven en una situación parecida, aunque no siempre es igual, actúan de maneras tan distintas, por ejemplo? Entonces, ¿por qué uno despierta y el otro no? Claro. La verdad es que no tengo una respuesta clara. Influyen muchos mapas, ¿no? Influyen tanto la carta astrológica como el número del camino de vida que tenga cada uno también, en función de la numerología, luego también el mapa de creencias o el sistema de creencias al final. Lo que hayas vivido como alma, lo que hayas venido. Yo, mira, me acuerdo, Alberto, que de las primeras veces que me hice la carta natal, porque me la he hecho 2 o 3 veces, el hombre que me hizo la carta natal me dijo, tú has venido a esta vida a limpiar todo tu karma, pero todo, ¿eh? O sea, sin dejarte ni un punto ni una coma. Si hablamos de karma, para los que creemos o crean en el karma, o sea, a limpiar, a purificar, a llegar a ese estado llámalo de perfección divina o de energía divina o de conexión. Dice, pero todo. Dice, ahora, eso si no hubieses firmado, si no hubieses sabido que saldrías victoriosa. Me acuerdo de las palabras textuales y tal cual, ¿eh? Porque es que las he visto de todos los colores, pero cosas que dices, ¡guau! Sí que creo en mí, sí que mi ser tiene fe en mí, porque madre mía, me he metido en unos marrones, pero impresionantes. Entonces me acuerdo, y sí que si por ejemplo tú ves mi carta, ves el potencial para eso, claro. O sea, esta persona puede llegar a pasar por situaciones muy, muy difíciles e intensas, por la energía de Escorpio, por ejemplo. Claro. ¿Y crees que ya te sigue quedando karma, Vanessa? Bueno, según una amiga mía, el karma ya no existe desde el 2012. Yo creo que el karma para mí se activa en tanto en cuanto tú crees que eso que has hecho, has dicho, has pensado o has sentido no está bien. Es decir, si tú entras en un espacio de observación, de aceptación y de compasión, no trasciende porque la energía divina no juzga. Claro. No juzga, o sea, ¿aquí quién juzga? Te juzgas tú. Tú mismo, es cuando, me imagino, cuando, por lo que yo veo en las consultas, ¿no? Cuando cometes una acción o un familiar tuyo ha tenido una acción a sabiendas que ha perjudicado a otro, ahí se crea karma. Siempre que entraña sufrimiento o no es ecológico, se genera karma, pero tienes que ser consciente, si no, claro, estamos pisando hormigas todos los días, ¿verdad? Y matando mosquitos, ¿no? Entonces tendríamos que volver. Uy, exacto. Yo hoy, hoy que no sé cuántos mosquitos, porque hoy están finos, así medio tormenta y tal, bueno, ya tendría un karma que no veas. Impresionante. Y lo mismo, a veces dices, bueno, pues, no sé, realizo muy buenas acciones y ¿por qué me pasa esto? Pues a lo mejor no las estás haciendo desde el corazón. O sea, claro. Creo que depende desde dónde lo hagas, todo depende de tu nivel de conciencia. Claro. Bueno, la luna, ¿qué más arquetipos tenemos por ahí rondando que nos influyen en nuestro libre albedrío? Mira, para mí serían como una mesa para no ponerle 3 patas porque sería muy moderna, de estas así tipo Ikea o de yo qué sé, de diseño, vamos a poner 4 patas, entonces una sería el sol, que ya lo hemos visto, entonces el sol, mira, para ponerte un ejemplo, si tú por ejemplo, porque a mí me gusta mucho el tema ser práctica, ya sabes, la parte Virgo, ¿no? Vamos a ser prácticos para que la gente lo entienda mejor. Entonces, si yo por ejemplo tengo el sol en Sagitario, que es tu sol, lo primero que es importante que sepa es que esa es mi parte, o sea, es mi chispa, es mi semilla, es lo que he venido a compartir, como decíamos antes. Entonces, ¿cuál es la parte, la energía elevada, la vibración elevada
de Sagitario. Sagitario está regido por Júpiter, que ya sabemos que en el Olimpo era el dios Zeus, que era el todopoderoso. Entonces, Sagitario es un arquetipo muy relacionado con la aventura, con la expansión, con el optimismo, con la fe, con la capacidad de adquirir conocimientos desde lo vivencial. O sea, a los Sagitarios, tú lo sabes por Sol, yo por ascendente, nos encanta viajar, conocer otras culturas, intercambiar con personas de otros países, porque eso expande nuestra mente. Y como tenemos este punto tan optimista, tan alegre, siempre la alegría de la fiesta, siempre con bromas, siempre poniendo como esa parte de fuego y creatividad en el ambiente, es una energía que normalmente suele parecer o llegar como muy simpática. Ah, Sagitario, ah, bueno. Y a veces digo, Sol en Virgo, y el ascendente, y al ascendente digo, en Sagitario, ah, bueno. Entonces como salvada por la campana, ¿no? Y yo me acuerdo. ¿A ti te pasa? Uy, espérate que se me ha ido, ¿ves? Esa parte sagitariana que te decía antes, que me empiezo a mover y se me va la cámara. El cachondo, ¿sabes? Cuando no te conocen, que me ven con la sonrisa, o el chascarrillo, el chiste de tal, mira, el cachondo, ¿no? Sagitario, claro. Totalmente, yo cuando daba los talleres yo pensaba a veces, mira que soy chistosa, o sea, que sí, es esa parte. Entonces, eso sería como la parte de alta vibración, pero claro, si te vas resumiendo mucho el arquetipo, si te pasa la parte de la baja vibración, claro, te encuentras a alguien súper cerrado de mente, dogmático, porque yo lo digo, porque Sagitario también tiene que ver con nuestro sistema de creencias, precisamente, con los dogmas, con nuestra visión de la vida, y puede ser muy cerrada. O sea, yo me he encontrado con Sagitarios que esto es así, porque yo lo digo, esta es la verdad y es la única verdad, y no hay más. Sí. Bueno, tenemos ese punto, ¿eh? Si no abrimos mucho la mente, si no nos desarrollamos mucho intelectualmente, tenemos ese punto, ¿no? De ser tercos en ese sentido, ¿no? Sí, mira, tengo un amigo que un día me dice, por favor, hazme una lectura de mi carta natal porque no puedo más, ya no puedo más de mi Sagitario. Un amigo Sagitario dice, no puedo más. Es que siempre quiero llevar la razón. Claro. Dios, ¿cómo es posible? Siempre quiero llevar la razón. Y claro, Sol en Sagitario, Luna en Sagitario, Mercurio en Sagitario. Digo, claro, es que te lo has pedido, o sea, muy así se me ve bien, porque como se me ha movido un poco la cámara. Súbela un poquito, que se te ve hasta... Es lo que estaba mirando, como la tengo externa, vale. Ok, ahí sí, ¿no? Ahora sí. Ahí se me ve bien, vale. Entonces, hay que ver eso, cuál es mi semilla y cómo puedo ir a esa parte luminosa y compartir eso. Virgo puede ser muy maniático, como tenemos fama de maniáticos, de obsesivos, de no sé qué, o puede ser un signo, un arquetipo muy de servicio, inteligente, rápido, que ayuda a organizar, ayuda a ordenar, a establecer hábitos saludables, etc. Entonces, siempre tenemos esas dos, entre comillas, partes y luego todo lo que hay entre medias que podemos desarrollar según ese nivel de conciencia y donde vayamos poniendo nuestra atención. Entonces tenemos esa semilla que es muy importante que la reconozcamos. Esta es la luz que he venido a aportar. Luego está la casa donde está el sol, que va como a tintar o va a barnizar ese sol de las cualidades de esa casa. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el sol en Sagitario, en la casa, pues yo qué sé, en la casa 10, que es la casa de la profesión, de la vocación, pues yo he venido a desarrollar esas cualidades de Sagitario en lugares de máxima visibilidad. Que se me vea, que se me escuche, por ejemplo. Si es en la casa 4, pues serían ámbitos mucho más privados, familiares, en relación a temas pues, que tengan que ver con, a lo mejor con el hogar, con el pasado, constelaciones familiares, es decir, es importante saber la casa y los aspectos que hace el sol. Luego tenemos la luna, que la luna es lo que decíamos riega la semilla, que es esa parte que realmente es importante que reconozcamos, tiene que ver con la relación con nuestra madre, cómo hemos percibido a nuestra madre, cómo nos manejamos con la energía femenina y cómo de alguna manera nos sentimos nutridos emocionalmente, qué nos gusta, qué nos hace sentir bien emocionalmente hablando, pero claro, no siempre es lo sano, porque a veces ahí surgen los apegos infantiles. Ajá. Y eso es lo que hay que mirar muy bien, la luna. Es lo que yo siempre digo, hay que transitar la luna para poder llegar a un sol sano, pasar del niño herido al adulto responsable. Ok. Ahí puede salir, bueno, el padre que tiene la misión de
de empoderar a los hijos, ¿no? Y dejarlos vivir, y la madre que tiene la misión de retraerlos, de tenerlos con ella y no dejarlos marchar. Puede haber esa dinámica ahí con la astrología también. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, el otro día estaba haciendo una lectura de una chica que tenía un aspecto Luna-Plutón, que yo también lo tengo, natal, que es uno de los aspectos de mayor reto a nivel psicológico, porque claro, tienes la Luna, que es esa parte infantil del niño que normalmente se siente desprotegido, y tienes Plutón, Hades, que es el rey del inframundo, que es el dios de la muerte y que te está llevando al límite a nivel emocional para poder morir y renacer. ¿Qué significa esto? Que subconscientemente vas a traer experiencias que te lleven a morir y a renacer a través del drama, la intensidad. Entonces, personas de mucha profundidad psicológica, de mucha visión, de una visión rayos X, como yo digo. Yo a veces la persona que tengo delante me está hablando no sé qué y a mí me está llegando otra cosa totalmente distinta, y es como una certeza de esto, porque estoy viendo la sombra, que es lo que hace Plutón. Entonces puede ser un gran regalo, una vez más, según el nivel de conciencia, pero puede ser un gran reto porque te pone delante de situaciones de mucho desgarro a nivel emocional. Entonces, claro, no es una luna que sea una luna y punto, es una luna que tiene un aspecto muy fuerte, que la está marcando de una forma muy intensa. Okay. Por eso también hay que ver eso. Entonces, claro, con una luna sí que nos encontramos con una persona con una gran dificultad de emanciparse emocionalmente de la madre, de la figura de la madre y de esa energía femenina de alguna manera invasiva, opresora. O sea, es un aspecto de trabajo muy fuerte. Qué bueno. Muy bien. Bueno, las casas, el tema de las casas, bueno, yo no entiendo mucho de carta, ¿vale? Soy un neófito también. Aquí. El tema de las casas son súper interesantes porque cada casa domina un aspecto diferente de nuestra vida, ¿no? Las relaciones, el dinero, la profesión, que ya las has mencionado antes, ¿ok? ¿Cuáles son los aspectos para ti más positivos, es decir, el lugar más adecuado en las casas para que una persona tuviese más luminosidad, por ejemplo, en el tema de las relaciones sentimentales? Vale, mira, eso viene por la luna, eso viene muy determinado por la luna. Y para hablar de las casas justamente nos vamos a la tercera pata, que es el ascendente. Okay. Es el que va a buscar el terreno adecuado para plantar nuestra semilla. Entonces, por ejemplo, yo soy Sagitario y tengo ascendente Virgo, que ya sabes que tú y yo lo tenemos a la inversa. Estamos aquí polarizados. Totalmente, pero es la misma energía, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Entonces, que ahora hablaremos del signo opuesto y complementario, que es muy importante también para poder equilibrar. Entonces, yo tengo el Sol en Sagitario, que yo tengo esa parte que ya lo he explicado, expansiva, de grandes visiones, de grandes proyectos, todo lo grande, tipo Júpiter. Sí. Pero tengo la parte Virgo que me va a decir que va a ser la que se va a mostrar al mundo mucho más tímida, más retraída, mucho más mental, mucho más organizada. Y esa parte de ti va a buscar plantar esa semilla desde ese lugar. Desde un lugar, pues vale, Sagitario va a decir, no, pero vamos a lanzarnos al barranco. Yo siempre hago esta broma, ¿no? Seguro que viene un ser de luz y nos recoge en medio del camino. Y Virgo dice, bueno, a ver, primero, o sea, que olvídate de eso. He visto muchas películas. Y a ver, equípate bien, mira que no haga mucho viento, que no te desestabilice. O sea, dijésemos que tú sales al mundo desde ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo no vivo mi ascendente, que es ese traje que me pongo para salir, interactuar con el mundo, lo que hago es atraer situaciones que van a hacer que sí o sí tenga que vivir mi ascendente. Por ejemplo, yo tengo mi ascendente en Sagitario y no quiero vivir la aventura. O sea, desde mi parte Virgo lo quiero todo controlado, no quiero salir de mi casa, todo previsto, que no se me desencaje nada porque me pongo de los nervios y tal, y no quiero pues vivir esa parte expansiva de dejarme llevar por la aventura, por esa parte exploradora. Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Me enamoro de un extranjero. Me enamoro de una extranjera y para poder realmente vivir esa relación me voy a tener que ir al país donde vive. No hay más remedio, claro. O el trabajo. Me sale un trabajo en no sé dónde y yo que no quiero salir de mi casa, resulta que me tengo que ir a vivir a no sé dónde para poder hacer ese trabajo que me encanta la propuesta y me encanta. Entonces, eso va a hacer que tenga que vivir mi ascendente. Vale, vale.
Sí o sí, pero el ascendente es muy importante y también hay que ver, claro, si armoniza con el sol o no, porque a veces cuando no armoniza encontramos que lo que mostramos fuera es muy distinto a lo que vivimos dentro. Entonces, eso puede crear una imagen un poco difusa, porque, ostras, esta persona parecía muy simpática y resulta que es mucho más retraída de lo que se veía en una primera instancia, o viceversa. Entonces es importante ver, vale, cuál es mi semilla, que esta es mi esencia, desde el punto de vista de la astrología. La esencia ya hemos dicho que es espíritu y no tiene signo ni tiene nada, pero me refiero a la parte humana relacionada con la astrología. Entonces, esta es mi esencia y este es el traje que me pongo para que esta esencia se pueda manifestar más fácilmente. Qué bueno. Y luego tenemos los planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, que es el arquetipo de la comunicación, que este es también importante y puede generar buenas o no tan buenas relaciones. Cuando yo, por ejemplo, tengo un Mercurio que me llega la información y tal cual me llega, la suelto sin filtro, que esto lo hace mucho Sagitario, un Mercurio en Sagitario, suelta mucho las cosas sin filtro, tal cual. El fuego como es acción y es momento presente, tal como llega, lo suelto. Y claro, el otro, si por ejemplo tiene mucha tierra o mucha agua, ¿sabes? ¡Qué corazoncito! Se queda. Entonces, ver dónde tengo Mercurio es muy interesante porque me va a ayudar a entender cómo funciona mi proceso de pensamiento, de aprendizaje y cómo me comunico. Ok, vale. Entonces tiene que ver con la expresión, ¿eh? Con el aprendizaje y la comunicación. Entonces yo, como tengo Mercurio en Virgo también, yo soy de punto número 1, punto número 2, y la gente en los talleres, qué bien se te entiende, claro. Yo voy a un chico que hacemos el Quantum y me dice, bueno, tienes que tomar tal, que tiene Mercurio en Sagitario y no me entero de nada. A mí si no me pone 1, 2, 3, 4, todas las pautas, es que no me entero, no lo pillo. La tabla, ¿eh? Con la tabla periódica, yo no lo pillo. Entonces es interesante porque en las relaciones, por ejemplo, personales, claro, si tu pareja, por ejemplo, tú tienes Mercurio en Virgo, lo que me pasaba con mi pareja y él, Mercurio en Aries, claro, me soltaba unas frescas que yo me quedaba. Pero es que un Mercurio en Aries no lo puede evitar, o sea, es que le viene y lo suelta y luego ya se le ha pasado, pero tú te quedas como, Mira, espera, que voy a tratar de entenderlo. el sincericidio. Totalmente, pero a lo bestia. Y luego está Venus y Marte, que son el arquetipo de lo masculino y lo femenino, pero más allá del Sol y la Luna, que son como arquetipos más profundos, estos son más de relación. O sea, Marte es como voy a por las cosas en el mundo, cómo paso a la acción, cómo pongo esa energía en marcha. Si, por ejemplo, yo tengo un Marte debilitado, me va a costar pasar a la acción o voy a pasar a la acción de una forma atropellada, a veces demasiado poco. Marte era la diosa de la guerra para los romanos, ¿no? Exacto, el dios Ares. Entonces es como tener un Marte afligido, que lo llaman, dificulta el pasar a la acción. O, por ejemplo, cuando Marte, a mí no me gusta hablar que los planetas están en signos, están dignificados o en caída o en exilio, todo esto a mí no me gusta, pero sí que es verdad que un Marte, por ejemplo, en un signo como Piscis, que es muy contrario a la energía de Aries, porque Marte rige Aries, sí que le va a costar sacar el hacha de guerra y puede ser que la saque, y esto me lo han dicho muchas personas con Marte en Piscis, cuando ven que alguien está atacando a un grupo de seres desfavorecidos, Piscis, entonces sí que puedo sacar el hacha de guerra y no veas. Pero si no, ese Marte está totalmente en letargo. En cambio, un Marte en Aries se activa a la más mínima. Entonces, ¿cómo paso yo a la acción? ¿De qué forma paso yo a la acción? ¿Cuál es mi espada, no? Yo me acuerdo que con este astrólogo que comentaba, con esta persona que hicimos la primera lectura de carta natal, él me decía, no es lo mismo pues, un Marte en Géminis que va quizá a atacar más con la palabra, su espada va a ser su palabra, que un Marte en Leo, yo tengo Marte en Leo que es como aquí estoy yo y no me hieras el orgullo porque saco la espada, o un Marte en Acuario que va con la espada láser, ¿no? y te fulmina con sus ideas extravagantes e innovadoras. Entonces, eso también es interesante. Y luego Venus, ¿no? Porque Venus es como magnetizo, como hemos dicho antes, como atraigo desde mi encanto, desde mi sensación de abundancia. Es que me gusta, es como un poco el adolescente. No que me hace sentir emocionalmente
como nutrido o nutrida, no, ¿qué me gusta? Okay. Entonces, según donde esté Venus, te va a gustar más, yo qué sé, lanzarte en paracaídas o ir a una exposición de arte. Ok. Recapitulamos entonces, ya que la Virgo pragmática, tenemos el Sol, ¿okay? Esa energía creadora, ¿no? Tenemos la Luna, que es la purificadora, que puede ser también fertilizante, pero también puede ser, sería Shiva, ¿no? Tenemos Brahma, tenemos Shiva, ¿verdad? Que puede crear, pero también puede destruir lo que no hace falta. Tenemos las casas, tenemos los planetas. Es importante que la gente, bueno, la gente lo que tiene que hacer es hacerse una carta natal, que te pide una carta natal y acabamos, ¿eh? Es importante que tenga la gente conciencia de los planetas en cada lugar donde están situados para conocer también toda la idiosincrasia del funcionamiento interno de cada uno, ¿no? Imagino que al final es todo también como un gran puzzle, ¿no? Depende de cada pieza, va a configurar una figura o va a salir totalmente distinta, ¿no? ¿Los planetas son tan importantes también en todo esto, Vanessa? Mira, me ha venido una cosa que decía cuando daba los talleres de Psyche, que es que la gente se quedaba muy sorprendida porque yo decía, estamos aquí aprendiendo estas herramientas que ofrece Psyche para darnos cuenta que no las necesitamos. Entonces, para mí la astrología es lo mismo, es decir, todo este teatrillo que montamos, esta película que montamos a través de los planetas, de los signos que son el guión del personaje, de las casas que son las diferentes... Los nodos... los nodos son súper importantes, y Quirón, que ya lo hemos mencionado. Entonces, todo esto es para recordar que no somos nada de eso. De hecho, hay veces que te encuentras páginas donde puedes realizar el mandala, ver tu carta natal, y con un círculo en el centro vacío que simboliza el ser. Entonces, en ese camino, al igual que el tarot, el camino del héroe, porque también las 12 casas que mencionabas antes de alguna forma tienen un símil con ese camino del héroe, con ese camino que también se recorre con los arquetipos del tarot, pues es como un poco lo mismo. Entonces, es como ese momento desde el nacimiento hasta como la rendición, no es la palabra fusión, ahora no, espérate porque no me sale, que es una palabra muy pistiana, o sea, como de disolución, exacto, de disolución de límites, ¿no? Entonces, yo empiezo el recorrido en la primera casa, la casa de Aries como niño que viene al mundo, porque el nacer es un impulso ariano, yo tengo que empujar y tengo que poner realmente, hay mucha energía para poder salir, salgo ahí como el loco, Sí, sí. Entonces empiezo a recorrer las diferentes casas. Primero tenemos las casas del yo, donde yo me empiezo a reconocer. O sea, primero nazco, empiezo a reconocer que hay un mundo material a mi alrededor, Tauro, ¿no? Pues las cosas, por eso Tauro se le asocia tanto con el apego a lo material, porque es la etapa del niño que empieza a decir, mío, y se lo pone en la boca, y esto es mío, y esto es mío. Luego tenemos Géminis, que es el que es cuando empiezo a ir al cole, me doy cuenta que, bueno, que me puedo comunicar, que aprendo, que me vienen nuevas experiencias, pero todo muy cercano, porque el cole es un entorno inmediato, que es lo que nos habla Géminis. Luego viene Cáncer, donde se le da más importancia a la familia, sensación de pertenencia, sensación de realmente formar parte de un grupo. Luego viene Leo, ya empiezo a necesitar mostrarme. Luego viene Virgo y dice, vale, muy bien, muéstrate, pero como no estés en un cuerpo sano y tengas unas rutinas saludables, te vas a ir al garete. Y a partir de ahí empieza todo lo que es el recorrido social de relación con el otro, porque yo siempre digo, si vamos por el mundo, tú imagínate que yo voy por el mundo, quiero ver mi rostro y no hay espejos. Pues no voy a poder ver mi cara. No sabes qué eres, claro. Pues claro, tengo que empezar a verme en el otro para reconocerme. Y esto es lo que se empieza a partir de la casa 7 con Libra. Luego viene Escorpio, se va intensificando el vínculo con el otro y luego con los demás cada vez se hace más grande hasta darnos cuenta con Piscis de que no hay límites, de que no hay fronteras y se produce la disolución, o bien porque despierto o bien porque muero físicamente. La cuestión es que al final me doy cuenta que no soy nada de eso, pero que he pasado por todo eso para llegar a esa conclusión. Entonces, somos la carta y no somos la carta. Me quedo con esa frase porque es genial, ¿eh? Lo define todo, ¿eh?
Es como, bueno, es como la búsqueda de la verdad, ¿eh? La verdad no está afuera, la tenemos dentro. Es que si no nos apegamos a esta es mi carta, me han dicho Sí, que soy esto, me han dicho que soy lo otro y esto es inamovible y simplemente es el camino que tú has elegido porque tú naciste este día por algo. ¿Cuánta gente se ha adelantado 5 semanas, 4 semanas, 6 semanas, tenía que nacer no sé qué día y nace otro? No es casualidad, tú has elegido este arquetipo sí, para poder transitar una serie de cosas y luego quizás para ya finalizar, hablando de los nodos, por ejemplo, marcan mucho lo que es el karma y el dharma. sí, Entonces, el nodo sur es esa parte, esa energía, ese signo, esa energía que yo tengo que soltar, pero para poder soltarla tengo que verla primero, tengo que reconocerla, aceptarla, integrarla. Entonces la puedo soltar, porque cuántas veces he escuchado, no, sur es la energía que hay que soltar, ya, pero si no sé lo que hay que soltar, ¿qué voy a soltar? Sería exacto. como la parte de karma. Y entonces el nodo norte es la parte de dharma, hacia donde tengo que ir, mi zona de incomodidad, la energía que no manejo, porque eso me va a acercar a mi propósito, que es mi sol, y mi sol me va a ayudar a darme cuenta que tampoco soy eso y que soy esencia, y que soy todo, repito, y no soy nada. Entonces, la carta natal nos ayuda a entender el personaje, la experiencia humana, pero no define lo que somos en esencia. Esto que quede muy claro. Y yo con las lecturas de tarot lo digo igual. Sí, es una brújula, una dirección, un sentido, ¿vale? Pero siempre puedes tú cambiar si te das cuenta de la energía que hay disponible y la utilices a tu favor para modificar a donde quieras llevar. Sobre todo si el próximo paso se te presenta más o menos oscuro, puedes evitarlo si tú quieres. Eso es lo... Exacto, yo hay gente que le digo, bueno, el otro día, me parece que fue anteayer, con una chica, digo, bueno, estás ya muy cerca del retorno de Quirón, que hemos mencionado también al principio, y digo, no tienes por qué vivir, por ejemplo, lo que viví yo, porque ni eres la misma persona, ni tienes la misma historia, ni... Claro. Entonces, ahora que ya estás sobre aviso y que sabes lo que es un Quirón en Aries y que sabes qué significa, simplemente, o sea, es como la carta de la torre, ¿no? Pues yo qué sé, si sabes que la cosa se va a desmoronar, pues deja que se desmorone, pero pon conciencia, para que igual la torta no sea tan grande. Exacto, no te caigas tú con la torre que te puedes pegar un buen batacazo. Puedes ver caer la torre, pero no caer con ella. Esa es la idea, ¿no? De todo esto. No dejarnos arrastrar por el envoltorio, sino... Pero por favor, eso, no nos quedemos con que, me han dicho, a mí a veces Sí, es esto que no. me da miedo hacerla o me da miedo una lectura de tarot porque que me digas, yo te digo, Lo que, me yo falta, simplemente soy una traductora de lo que tu esencia. sucedía, es lo que sucede con el trabajo con el enneagrama. Una de las primeras herramientas que trabajé desde la Gestalt era el enneagrama. Yo hacía Sí. charlas y conferencias hace como 10 o 12 años y me cansé de dar charlas siempre con lo mismo. Entonces ¿qué soy? Y puedo cambiarlo y entonces, a ver, lo mismo te estoy diciendo, si tú estás colocada en un número 6, ¿vale? Puede que tengas un trasfondo cobarde, una parte de sombra cobarde y débil y no sé qué, pero hay un valiente detrás de todo eso y además te lo está diciendo el número para que tú lo trasciendas y lo pongas al servicio. Pero bueno, costaba mucho ahora ya ha avanzado muchísimo más la sociedad, pero en aquella época en los talleres era toparme siempre con la misma idea, ¿no? Como leer el horóscopo del periódico, lo mismo. Ver el eneatipo y decir, entonces no tengo nada que hacer, ¿sabes? Bueno, eso de alguna forma es como el niño pequeño, ¿no? Es como sentirse débil, sentirse Claro. indefenso. Y no es así, o sea, para nada. Sí, también he estado ahí navegando con el tema del eneagrama un montón. Y yo ya no digo tengo un eneatipo, o sea, soy un eneatipo. Claro. Eneatipo. Lo he dejado de lado, lo utilizo en terapia, pero ya ni lo explico, ya ni menciono, ¿eh? Yo lo utilizo cuando veo a la persona, reconozco su eneatipo y a mí me ayuda a poder ayudarle también a la persona, pero ni siquiera se me ocurre mencionar, porque se convierte esto en un juego Te vas a la mente, ¿no? Te vas a la mente y te desconectas de la esencia. Entonces, da igual la herramienta que te resuene. O sea, yo siempre, cuando en los talleres me decían, ¿pero qué es mejor esto? Lo que a ti te resuene, lo que a ti te resuene. Claro. Ahora, ten presente que son todo recordatorios de lo que tú eres en esencia. Tú eres. Y punto. Y esto te tiene que ayudar a recordar eso y no todavía como definirte más en una personalidad que no. El traje a medida, vamos. Exacto. Bien, Vanessa, fantástico.
Continuará, ¿no? Yo te diría, continuará. Yo tengo, aunque estoy así como ya sabes que te comentaba, media fónica, porque celebra hace poco mi cumple y todo el mundo, vaya fiestoño. Sí. El plasma del sol ha conectado contigo y te ha elevado la temperatura corporal Madre mía, pues bueno, a pesar de ello, yo con mi parte Sagitario, que cuando me entusiasmo con algo no paro, se nota. Que me den cuerda, pues se nota. Para eso tenemos que hacer una maratón porque no sé quién va a aguantar más. Bueno, todo un placer tenerte con nosotros, Vanessa. Segurísimo que la charla le va a encantar a la gente cuando la vea, cuando la escuche. Y nada, ya te digo, continuaremos porque ha quedado mucho tema todavía por debatir. Si quieres aportar algo para los espectadores, adelante. Muchas gracias, Alberto. Pues simplemente eso, es que lo que más me viene ahora podría decir, sí, voy a hacer un curso, no sé qué, pero esto ya me encontrarán. A mí lo que me viene es, por favor, no os identifiquéis tanto con el personaje, ni con una herramienta, ni con otra, que sea simplemente un puente de encuentro con el ser. Fantástico. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Alberto. Gracias a todos. Chao. Y a